Nada sucedió. Pensé que era el ángulo. Lo intenté de nuevo. Nada. Acerqué mi rostro a la puerta. Toqué la cerradura con los dedos, como si el metal fuera a explicarme qué estaba pasando. Era mi casa. La misma puerta. La misma cerradura que yo había mandado instalar hace años. Lo intenté una vez más, y sentí un frío subiéndome por el brazo. La llave ya no entraba. Me quedé parado, mirando fijamente la puerta, cuando escuché la voz de don Hernán detrás de mí. «Don Sergio, pensé que usted ya se había ido». Me volteé despacio. «¿Irme?». Él se rascó la cabeza, incómodo. Su hijo vino hace como 15 días con un hombre. Le mostró toda la casa. Dijo que ya estaba vendida. En ese instante entendí que no habían cambiado la cerradura para echarme. La habían cambiado, porque para mi propio hijo yo ya no vivía ahí. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Sergio Valdez. Tengo 69 años, llevo 9 años viudo y vivía tranquilo en la casa que compré con mi esposa en Guadalajara hace 32 años. Esa casa vale alrededor de 3.200.000 pesos. Está completamente pagada. Tiene escritura pública a mi nombre. Solo a mi nombre. Esa casa era lo último que me quedaba intacto de mi vida con ella. Regresé de un viaje de casi 2 meses visitando a mi hermana en Querétaro. Me fui a inicios de junio y volví en los primeros días de agosto. 2 meses de descanso, de comida casera, de conversaciones largas en el patio. Nada fuera de lo común. Mi hijo Tomás sabía que yo estaría fuera. Le avisé con tiempo. Incluso me llamó 2 veces durante el viaje preguntándome cuándo volvería exactamente. Llegué en taxi desde la terminal. Eran las 4 de la tarde. El sol pegaba fuerte en la banqueta. Bajé mi maleta, pagué y caminé hasta la puerta principal con esa sensación de alivio que solo da volver a casa después de mucho tiempo fuera. Metí la mano en el bolsillo del pantalón, saqué mi llavero, el mismo de siempre. 3 llaves, puerta principal, reja del patio y la del cuarto de herramientas. Introduje la llave en la cerradura. No entró. Y ahí fue cuando entendí que algo no estaba mal con mi mano, sino con mi casa. Me agaché un poco, acerqué los ojos. La cerradura estaba impecable, brillante, como recién instalada. Intenté forzarla, nada. Probé con la llave al revés, tampoco. Empujé la puerta con el hombro, pero estaba bien cerrada. No cedía ni 1 milímetro. Dejé la maleta en el suelo y me quedé mirando la puerta como si fuera un objeto desconocido. Don Sergio era don Hernán, mi vecino. Vive en la casa de al lado desde antes de que yo llegara al barrio. Conoce cada piedra de esta calle. Don Hernán, dije tratando de sonar tranquilo. ¿Usted vio algo raro por aquí? Él se quedó callado un momento, luego bajó la voz. Don Sergio, yo pensé que usted ya se había mudado. ¿Mudarme? ¿De qué habla? Es que su hijo vino hace como 15 días. Traía a un hombre. Le mostró la casa completa. El hombre entró, salió, revisó todo. Y su hijo le dijo que la casa ya estaba vendida. Sentí cómo la sangre se me fue a los pies. ¿Vendida? Sí. Después vino un cerrajero. Cambió la cerradura. Yo le pregunté a su hijo si usted estaba bien. Y él me dijo que sí, que usted ya vivía en otro lado. No dije nada. No podía. Don Hernán seguía hablando, pero yo ya no escuchaba bien. Las palabras se mezclaban con el zumbido que me crecía en los oídos. Mi hijo había traído a un comprador, le había mostrado mi casa y hasta cambió la cerradura. Todo mientras yo estaba fuera. El hombre que vino, ¿usted lo conoce? Pregunté con la voz apretada. No, nunca lo había visto, pero parecía interesado. Tomó fotos, midió las paredes, preguntaba cosas sobre el barrio. ¿Y mi hijo dijo algo más? Don Hernán me miró con lástima. Dijo que la venta ya estaba casi lista y que faltaban unos trámites para cerrar todo. Me recargué contra la pared. Mi casa, mi escritura, mi propiedad.
y mi propio hijo diciéndole a un desconocido que ya era suya. No había sido un error, no había sido un malentendido, había sido planeado. Tomás esperó a que yo me fuera, esperó el momento exacto y ejecutó algo que probablemente llevaba meses armando en secreto. Don Sergio, ¿quiere que llame a alguien?, preguntó don Hernán. Negué con la cabeza. No, gracias, don Hernán. Ya sé qué hacer. Me agaché, recogí mi maleta y caminé hacia la esquina sin voltear atrás. No iba a tocar esa puerta otra vez, no todavía, porque ahora entendía algo mucho peor que una cerradura cambiada. Yo estuve fuera casi 2 meses, y mi hijo llevaba 15 días montando una mentira dentro de mi casa. La llamada llegó a finales de marzo, 3 meses antes de que yo saliera de Guadalajara. Era mi hermana Lucía, desde Querétaro. Me dijo que se sentía sola, que extrañaba nuestras pláticas largas del pasado, que ya no éramos jóvenes, y quién sabe cuánto tiempo nos quedaba para vernos con calma. No lo pensé mucho. Soy viudo. Mis días son míos. Mi pensión mensual, alrededor de 60,000 pesos, me permite vivir tranquilo. No tengo deudas. No tengo compromisos que me aten a Guadalajara más allá de la rutina. Le dije que sí. Casi 2 meses. De junio a agosto. Lejos del calor pesado de la ciudad, en la casa fresca de mi hermana, con su jardín lleno de bugambilias y sus comidas que me recordaban a nuestra madre. Le avisé a Tomás con suficiente anticipación, y 1 mes antes le confirmé las fechas. Recuerdo perfectamente esa tarde. Fue un domingo. Él vino a visitarme con Daniela, su esposa. Comimos en la mesa del comedor. Yo preparé caldo de res. Ellos trajeron tortillas. Voy a estar fuera casi 2 meses, les dije mientras servía el caldo. Me voy a Querétaro con tu tía Lucía. Tomás levantó la vista del plato. ¿Casi 2 meses? Sí, de junio hasta inicios de agosto. Daniela sonrió. ¡Qué bien, don Sergio! Se lo merece. Hace años que no se toma unas vacaciones largas. Tomás no dijo nada más. Solo asintió. Pero vi cómo intercambiaba una mirada rápida con Daniela. Una mirada que en ese momento no entendí. Ahora sí. Los días previos al viaje, Tomás me llamó 3 veces, siempre preguntando lo mismo. Papá, ¿ya tienes fecha exacta de regreso? Primera semana de agosto, hijo, ya te dije. Sí, pero ¿qué día exactamente? No sé, depende del camión, probablemente el 2 o el 3. ¿Y si llegas el 5? Puede ser, ¿por qué tanta pregunta? Por nada, papá, solo para estar pendiente. Yo pensé que era preocupación normal de un hijo, que quería saber cuándo estaría de vuelta para venir a verme, para ayudarme con la maleta, para asegurarse de que había llegado bien. Qué ingenuo fui. Me fui el 1 de junio en la mañana. Tomás me llevó a la terminal. Cargó mi maleta. Me abrazó en la puerta del camión. Cuídate, papá, cualquier cosa me hablas. Gracias, hijo. ¿Llevas las llaves? Claro. ¿Seguro? ¿No se te olvidó ninguna? Seguro. Otra pregunta que en ese momento pareció inocente. Ahora entiendo que necesitaba confirmar que yo llevaba las llaves conmigo, que no había dejado un juego extra escondido, que cuando él entrara a la casa con su copia, no habría riesgo de que yo regresara de sorpresa y lo descubriera. Los primeros días en Querétaro fueron tranquilos. Desayunos largos con mi hermana, caminatas por el centro histórico, lecturas en el jardín, nada urgente, nada que me hiciera pensar en regresar antes de tiempo. Tomás me llamó 2 veces durante el viaje. La primera fue a mediados de junio. ¿Cómo estás, papá? Bien, hijo, tranquilo. ¿Ya sabes cuándo regresas? Ya te dije, primera semana de agosto. Sí, pero ¿estás seguro? ¿No te vas a quedar más tiempo? No creo. ¿Por qué? Por nada. Solo pregunto. La segunda llamada fue a finales de julio. Esa fue distinta. Papá, ¿sigues en Querétaro? Sí, hijo. ¿Pasa algo? No, no. Es solo que
Necesito saber si vas a regresar el 2 o el 3 de agosto. ¿Por qué es tan importante? Hubo un silencio breve. Porque quiero pasar a verte en cuanto llegues. Está bien. Te aviso cuando compre el boleto. Perfecto. Avísame con tiempo. Colgó rápido, demasiado rápido. Yo me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo algo raro en el estómago, algo que no podía nombrar. Mi hermana me miró desde la cocina. ¿Está todo bien? Sí, mentí. Pero no estaba bien. Algo en la voz de Tomás sonaba apurado, nervioso, como si estuviera cronometrando algo. Compré el boleto para el 2 de agosto. Le avisé por mensaje. Él respondió con un ok seco. Nada más, ni un qué bueno que regresas, ni un te veo pronto. Solo ok. Ahora, parado frente a mi propia casa con una llave que ya no servía, esas llamadas cobraban otro significado. Tomás no preguntaba por preocupación, preguntaba porque necesitaba saber exactamente cuánto tiempo tenía para hacer lo que estaba haciendo. Necesitaba calcular cuántos días le quedaban para mostrar la casa, para negociar, para cerrar su mentira antes de que yo regresara y descubriera todo. Y lo más grave, si yo hubiera avisado que regresaba antes, si hubiera cambiado la fecha, si hubiera llegado de sorpresa, ¿qué habría encontrado? Me recargué contra el poste de luz en la esquina de mi calle, con la maleta a un lado y el sol pegándome en la nuca. Cerré los ojos. Ahora entendía por qué él insistía tanto en saber la fecha exacta de mi regreso. Caminé de regreso hacia mi casa. Don Hernán seguía en su porche regando unas macetas. Cuando me vio venir, dejó la manguera y se acercó a la reja. «Don Sergio, ¿necesita algo?» «Sí, don Hernán, necesito que me cuente exactamente qué vio». Él miró hacia los lados, como si alguien pudiera estar escuchando, y abrió la reja. «Pase. Mejor hablamos adentro». Entramos a su sala. Olía a café recién hecho y a madera vieja. Me ofreció una silla. Se sentó frente a mí. «Mire, don Sergio, yo no quería meterme en problemas familiares. Por eso no le llamé. No tenía cómo contactarlo, y para serle sincero, me dio miedo meterme en un pleito de familia sin pruebas. Pero ahora que usted está aquí, creo que tiene derecho a saber. Cuénteme todo, desde el principio». Don Hernán respiró hondo. «Fue un martes, como a las 11 de la mañana. Yo estaba aquí en el porche cuando vi llegar a su hijo. Venía con un hombre que no conocía, un tipo como de 40 y tantos años, bien vestido, con camisa y pantalón de vestir. ¿Qué más? Su hijo abrió la puerta de su casa con llave. Entraron los dos. Estuvieron adentro como media hora. Yo los veía por la ventana de mi cocina. El hombre caminaba por toda la casa. Revisaba las paredes. Abría puertas. Su hijo lo acompañaba explicándole cosas. Apreté los puños sobre mis rodillas. ¿Qué tipo de cosas? No escuché bien, pero se veía que le estaba mostrando todo como si fuera agente de bienes raíces. Y luego salieron. El hombre tomó fotos de la fachada. Su hijo le señalaba el techo, las ventanas. Después se subieron a un carro y se fueron. ¿Usted habló con mi hijo? Sí. Al día siguiente lo vi otra vez. Le pregunté si usted estaba bien, si había pasado algo. Y él me dijo: «Mi papá ya se mudó, don Hernán. Ahora vive en Querétaro con mi tía. Esta casa ya la vendimos». Sentí cómo se me cerraba la garganta. ¿Eso dijo? ¿Que ya la vendimos? Exactamente esas palabras. Y yo le dije: «Ah, qué bien. Espero que don Sergio esté cómodo allá». Y él solo asintió y se fue. Don Hernán se levantó, fue a la cocina y regresó con un vaso de agua. Me lo ofreció. Lo tomé, pero no pude beber. «Hay más, don Sergio». «Dígame». 3 días después vino un cerrajero. Llegó en una camioneta blanca. Su hijo estaba con él. Abrieron la puerta y el cerrajero empezó a trabajar en la cerradura. Yo salí y le pregunté a su hijo qué estaba pasando. Él me dijo: «Estamos cambiando la cerradura porque el comprador quiere asegurarse de que nadie más tenga llave». Cerré los ojos. ¿El comprador? Sí.
Me dijo que ya habían firmado un contrato y que el hombre iba a pagar en 2 partes, que ya había dado un anticipo grande y que por eso necesitaban cambiar la cerradura. ¿Usted vio al cerrajero terminar el trabajo? Sí. Tardó como 1 hora. Cambió toda la chapa. Su hijo probó la llave nueva varias veces. Después, el cerrajero se fue y su hijo cerró la casa. ¿Mi hijo se quedó adentro? No. Cerró y se fue. Pero regresó 2 veces más esa semana. Siempre entraba, revisaba y se iba. Respiré profundo. El hombre que vino la primera vez, ¿usted lo volvió a ver? Don Hernán asintió despacio. Sí. Regresó como 1 semana después. Esta vez vino solo. Tocó la puerta. Nadie abrió. Se quedó parado ahí un rato, mirando la casa. Después se fue. ¿Y no intentó hablar con usted? No. Solo miró la casa, tomó otra foto y se subió a su carro. Me quedé en silencio, tratando de armar las piezas. Tomás no solo había cambiado la cerradura para dejarme afuera, la había cambiado para convencer a ese hombre de que la casa ya era suya, para simular que la transacción era real, para crear la ilusión de que todo estaba en orden. Don Hernán, ¿usted tiene alguna forma de contactar a ese hombre? No, don Sergio, nunca hablé con él. ¿Recuerda algo más? ¿El modelo del carro? ¿Algún detalle? Era un auto gris. No alcancé a ver placas, pero sí lo vi regresar otra vez. ¿Y el hombre, cómo era? Moreno, robusto, cabello corto. Se veía, no sé cómo decirlo, se veía como alguien trabajador, de esos que ahorran cada peso. Eso me partió algo adentro, porque no era solo mi hijo traicionándome. Era mi hijo engañando a un hombre honesto que probablemente había juntado dinero durante años para comprar esa casa. Me levanté de la silla. Gracias, don Hernán, de verdad. Esto me ayuda mucho. Don Sergio, ¿va a estar bien? No respondí, porque en ese momento entendí algo que me revolvió el estómago. Mi hijo no estaba ocupando mi casa para vivir en ella. No la quería para quedársela. La estaba usando como escenario, como trampa, como prueba falsa para un comprador que creía estar haciendo un trato legítimo. Ahí entendí algo peor. No era solo dejarme fuera, era montar un fraude. Salí de la casa de don Hernán con las piernas temblando y la mente encendida. Mi hijo no estaba ocupando mi casa. Estaba intentando probar que ya no era mía. Esa noche dormí en un hotel sencillo. No pude dormir. La imagen de mi hijo mostrando mi casa a un desconocido se repetía en mi cabeza como una película que no podía detener. A las 7 de la mañana ya estaba en la calle. Desayuné un café con pan en una fonda de la esquina. No tenía hambre, pero necesitaba pensar con claridad. Saqué mi teléfono y busqué el número de mi abogado. Lo conozco desde hace 15 años. Redactó el testamento de mi esposa. Me ayudó con unos trámites de la pensión. Es un hombre serio, meticuloso, de esos que no hablan de más. Le marqué. Contestó al tercer timbre. Don Sergio, qué sorpresa. ¿Cómo está? Licenciado, necesito verlo hoy mismo. Es urgente. ¿Pasó algo grave? Sí, muy grave. Hubo una pausa. Venga a mi despacho a las 10. Lo espero. Llegué 15 minutos antes. El despacho estaba en una oficina discreta, en un segundo piso. Subí las escaleras despacio, sintiendo cada escalón como un paso hacia algo que ya no tenía regreso. El licenciado me recibió en su oficina. Escritorio de madera oscura, libreros llenos de códigos, olor a papel viejo. Siéntese, don Sergio. Cuénteme. Le conté todo. El viaje, la llave que no entraba, el testimonio de don Hernán, el comprador desconocido, la cerradura cambiada. Él escuchó en silencio, tomando notas en una libreta amarilla. Cuando terminé, dejó la pluma sobre el escritorio. Don Sergio, esto es un fraude con documentos y una compraventa simulada. ¿Qué significa eso? Significa que su hijo simuló una operación de compraventa sin tener derecho legal para hacerlo.
Si existe un contrato, si hay dinero de por medio, si hay un comprador engañado, estamos hablando de un delito penal. Me recargué en el respaldo de la silla. ¿Qué puedo hacer? Primero necesito ver la escritura de su casa. ¿La tiene? Está en mi casa, en el cajón del estudio, y él ni siquiera la necesitaba para mentir. Por eso no la tocó. ¿Tiene copia? No aquí, pero sé que el registro público tiene el expediente completo. Bien, voy a solicitar una copia certificada. Mientras tanto, usted necesita localizar a ese comprador, porque si él tiene un contrato privado, necesitamos verlo. Necesitamos saber qué firmó su hijo y con qué nombre. ¿Usted cree que mi hijo falsificó mi firma? El licenciado me miró directo a los ojos. Don Sergio, si su hijo vendió una casa que no es suya, lo más probable es que haya falsificado documentos. Es la única manera de que el comprador aceptara dar dinero. Eso me cayó como un bloque de concreto en el pecho. ¿Cuánto cree que le haya dado? Depende. Si la casa vale 3.200.000 pesos, es muy probable que haya recibido un anticipo. Dios mío. Y ese dinero, don Sergio, ya lo gastó, o lo tiene escondido. Pero no lo va a devolver fácilmente. Salí del despacho con una sensación de mareo que no me dejaba caminar derecho. Regresé a mi calle esa misma tarde. Esta vez no fui a mi casa. Fui directo con don Hernán. Don Hernán, necesito que me ayude a encontrar a ese hombre. El comprador. ¿Cómo, don Sergio? Usted dijo que lo vio regresar. Si vuelve, necesito que me avise de inmediato. Claro. Cuente con eso. 2 días después, don Hernán me llamó. Don Sergio, el hombre está aquí. Acaba de estacionarse frente a su casa. Llegué corriendo. El hombre estaba parado en la banqueta, con las manos en los bolsillos, mirando la fachada de mi casa. Moreno, robusto, como me lo había descrito don Hernán. Tenía cara de preocupación. Me acerqué despacio. Disculpe, ¿usted está buscando al dueño de esta casa? Se volteó hacia mí, sorprendido. Sí, bueno, yo creía que ya era mía, o al menos parte mía. ¿Cómo se llama? César Aguilar. ¿Usted quién es? Sergio Valdés, el verdadero dueño de esta casa. Se quedó pálido. El verdadero dueño, pero... Tomás Valdés me dijo... Tomás Valdés es mi hijo, y lo que le haya dicho es mentira. César se llevó las manos a la cabeza. No puede ser, no puede ser. Yo le di 400.000 pesos de anticipo. Firmamos un contrato. Me dio las llaves. Bueno, me dijo que me las daría después, pero me mostró la casa completa. Me dijo que usted ya vivía en otro lado, que había aceptado vender. Nada de eso es cierto. Yo nunca autoricé ninguna venta. Esa casa es mía. Tiene escritura pública a mi nombre. Solo a mi nombre. César comenzó a respirar agitado. Él me estafó. Ese maldito me estafó. A los dos nos estafó, dije con voz firme. Pero necesito ver ese contrato. Ahora. César sacó su teléfono, buscó en sus archivos y me mostró una foto. Era un contrato privado de compraventa. 3 páginas, escrito a computadora, lleno de términos legales copiados de Internet. Al final, una firma. Mi nombre, Sergio Valdés. Pero no era mi letra. Era un intento burdo de imitar mi rúbrica. Las curvas estaban mal. La inclinación no era la mía. Un peritaje serio lo detectaría sin mucha dificultad. Sentí como la rabia me subía por el pecho como fuego. Esto es una falsificación, dije. Yo nunca firmé esto. César se dejó caer contra el cofre de su carro. Yo trabajé 6 años juntando ese dinero. 6 años. 400.000 pesos, don Sergio. Todo mi ahorro. Todo. Me dolió verlo así, porque ese hombre no era mi enemigo. Era otra víctima de mi propio hijo. ¿Tomás le dijo algo más? ¿Le explicó por qué cambió la cerradura? Sí, me dijo que era para que yo tuviera seguridad de que nadie más podía entrar. Que así me quedaba tranquilo mientras terminábamos el papeleo del notario. Me pareció lógico. Incluso le agradecí. Cerré los ojos.
Ahí estaba la respuesta completa. No habían cambiado la cerradura para sacarme, la cambiaron para vender algo que no podían vender. César y yo nos quedamos parados frente a mi casa durante varios minutos, sin hablar, procesando el tamaño de la traición. Él miraba la puerta como si fuera una promesa rota. Yo la miraba como la prueba física de que mi propio hijo había cruzado una línea que nunca imaginé que cruzaría. «Don Sergio», dijo César con voz quebrada, «yo no sabía, le juro que no sabía. Si hubiera sospechado algo, nunca hubiera dado ese dinero». «Lo sé», respondí. «Usted también es víctima aquí. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Ese dinero es todo lo que tengo. Trabajo en una fábrica. Gano alrededor de 20 y tantos mil pesos al mes. Tardé 6 años en juntar esos 400,000 pesos. 6 años sin vacaciones, sin lujos, sin nada. Todo para comprar una casa para mi familia. Se le quebró la voz al final. Yo sentí algo parecido a la vergüenza, aunque no era mi culpa. Pero Tomás era mi sangre, y eso me hacía sentir responsable de alguna manera. «¿Usted tiene esposa? ¿Hijos?» «Tengo esposa y 2 niñas, de 7 y 9 años. Les prometí que este año íbamos a dejar de rentar, que íbamos a tener casa propia. Ellas ya escogieron cuál sería su cuarto. Ya dibujaron cómo iban a decorarlo». Apreté los dientes. «César, escúcheme bien. Yo voy a recuperar mi casa y usted va a recuperar su dinero, pero necesito que confiemos el uno en el otro». Él me miró con ojos rojos. «¿Cómo?» «Necesito ese contrato que firmó con mi hijo, completo, y necesito que declare todo lo que pasó. Fechas, lugares, conversaciones, todo». «¿Para qué?» «Para demostrar que lo que hizo mi hijo no fue un error familiar, fue un delito». César respiró hondo. «Yo solo quiero mi dinero de vuelta, don Sergio. No quiero problemas legales». «Los problemas legales ya existen», dije con firmeza. «Mi hijo falsificó mi firma, le vendió algo que no era suyo, cambió la cerradura de una propiedad ajena, recibió dinero mediante engaño. Eso no se arregla con una disculpa. Eso se arregla con un abogado y con autoridades». César se quedó callado mirando el suelo. «¿Y si él devuelve el dinero? ¿No podríamos arreglarlo así? ¿Usted cree que lo va a devolver?» Él no respondió, porque los dos sabíamos la respuesta. Tomás no había juntado ese dinero, lo había gastado, o lo había usado para pagar deudas que yo ni siquiera conocía. Un hombre que hace algo así no tiene 400,000 pesos guardados, esperando devolverlos. «Don Sergio», dijo César después de un rato, «¿usted qué quiere hacer?» «Quiero que vayamos con mi abogado, los dos, hoy mismo, para que él vea el contrato, para que escuche su versión y para que armemos un caso sólido. Y después vamos a hacer que mi hijo enfrente lo que hizo, con todas las consecuencias legales que eso implica». César cerró los ojos. «Es su hijo, don Sergio». «Lo sé, pero usted tiene 2 hijas, y yo tengo una casa que me costó 30 años de trabajo. Ninguno de los dos merece perder eso por culpa de alguien que decidió tomar un atajo sucio». Nos quedamos en silencio un momento más. Luego César asintió despacio. «Está bien, vamos con su abogado». Esa misma tarde fuimos al despacho del licenciado. César llevaba el contrato impreso. 3 páginas que olían a mentira desde el primer párrafo. El licenciado lo leyó con atención. Tomaba notas, subrayaba frases, comparaba la firma falsa con mi identificación oficial. «Esto es falsificación burda», dijo sin levantar la vista. «Cualquier juez lo detectaría». «¿Qué podemos hacer?», preguntó César. «Primero, vamos a interponer una denuncia penal por fraude y falsificación de documentos. Segundo, vamos a solicitar un peritaje de la firma. Tercero, vamos a recuperar la posesión legal de la casa mediante un juicio. Y cuarto, don César, usted va a demandar civilmente a Tomás Valdez por restitución del dinero entregado bajo engaño». César tragó saliva.
¿Cuánto tiempo tarda todo eso? Puede tardar, pero con pruebas y testigos el caso avanza. ¿Pruebas?, pregunté. Sí. Si César le dio 400.000 pesos, lo más común es que ese dinero se mueva por transferencia o depósito, porque deja rastro. César asintió. Le hice transferencia a la cuenta que él me indicó. Tengo el comprobante. Perfecto. Eso es evidencia directa. El licenciado cerró la carpeta y nos miró a los dos. Señores, lo que tenemos aquí es un caso sólido. Tomás Valdés cometió varios delitos y lo hizo dejando rastro en cada paso. Esto no fue un crimen perfecto, fue un crimen desesperado. Salimos del despacho con una sensación extraña. Por un lado, había claridad. Por otro lado, había dolor, porque yo sabía lo que venía. Tomás iba a recibir una citación judicial, iba a tener que dar la cara, y cuando eso pasara, toda la familia lo iba a saber. Daniela, mis primos, los vecinos, todos, pero ya no había marcha atrás. César y yo nos despedimos en la calle. Don Sergio, gracias por creerme. Gracias a usted por confiar. Nos dimos la mano, firme, como dos hombres que acababan de hacer un pacto. Esa noche, solo en el cuarto de hotel, pensé en Tomás, en el niño que fue, en el joven que se graduó de la preparatoria, en el hombre que se casó con Daniela. ¿En qué momento se torció todo? ¿En qué momento decidió que robarle a su propio padre era una opción válida? No tenía respuestas. Solo tenía el peso de una decisión que ya estaba tomada. Ahí entendimos los dos que el único culpable tenía mi apellido. El licenciado trabajó rápido. En las semanas siguientes avanzamos rápido. La denuncia penal, el peritaje de firma solicitado, el expediente del registro público confirmando que yo era el único propietario legal de la casa y la demanda civil de César contra Tomás por restitución de los 400.000 pesos. Yo firmé cada documento con la mano firme, aunque por dentro sentía que estaba firmando algo más grande que un papel. Estaba firmando el final de la relación con mi hijo. Don Sergio, me dijo el licenciado una tarde en su oficina, quiero que entienda algo importante. Esto ya no es solo un problema familiar. Cuando hay falsificación y dinero de por medio, el caso suele avanzar aunque la familia quiera arreglarlo por fuera. Y lo peor, ya hay rastro y testigos. ¿Qué significa eso? Significa que aunque Tomás le devuelva el dinero a César, aunque le pida perdón de rodillas, el proceso penal va a seguir su curso. Porque falsificar documentos y montar una compraventa falsa con dinero de por medio puede traer consecuencias serias. Me quedé callado. ¿Y si yo retiro la denuncia? A partir de ese momento, ya no era solo un asunto familiar. La autoridad tenía un expediente abierto y cada paso quedaba registrado. Su testimonio es fundamental, pero usted ya no decide si se persigue o no. Eso me golpeó fuerte, porque hasta ese momento, una parte de mí creía que todavía podía echar marcha atrás. Que si Tomás reaccionaba bien, si mostraba arrepentimiento real, tal vez podríamos resolver esto en privado. Pero ya no. El licenciado me mostró un documento grueso. Aquí está el análisis completo del caso. En resumen, falsificación, engaño con dinero de por medio y el intento de quitarme mi casa con mentiras. Leí cada palabra despacio. Cada línea era una puñalada. Además, continuó el licenciado, tenemos a don Hernán como testigo presencial. Él vio cuando Tomás trajo a César, cuando cambió la cerradura, cuando le dijo que usted ya no vivía ahí. Su testimonio es clave porque no tiene ningún conflicto de interés. Es un testigo neutral. ¿Ya habló con él? Sí, vino ayer, firmó su declaración. Está dispuesto a testificar en el juicio si es necesario. Eso me sorprendió. Don Hernán era un hombre tranquilo, de esos que evitan problemas, pero había decidido involucrarse. Había decidido decir la verdad. También tenemos al cerrajero, agregó el licenciado. ¿Al cerrajero? Sí,
Lo localizamos. Tiene un taller en la zona sur de la ciudad. Cuando le explicamos la situación, se puso nervioso. Dijo que él solo hizo el trabajo que le pidieron, que no sabía que era ilegal. Y va a declarar. Dijo que está dispuesto a ratificar lo que hizo si lo llaman. Confirmó que Tomás le pagó 3.500 pesos por cambiar la cerradura completa. Que le dijo que era su casa, que su papá ya vivía en otro lado y que necesitaba asegurar la propiedad. El cerrajero tenía la orden de servicio con la fecha, la dirección y el contacto de quien lo contrató. Todo apuntaba a Tomás. Cada pieza del rompecabezas estaba cayendo en su lugar, y cada pieza hacía el cuadro más claro y más doloroso. «Don Sergio», dijo el licenciado con voz seria, «su hijo no cometió un error. Cometió varios delitos planeados. Esto no fue un impulso. Fue una estrategia que ejecutó paso a paso mientras usted estaba fuera. ¿Cómo lo sabe? Porque los tiempos no mienten. Él esperó a que usted se fuera. Localizó a un comprador, lo convenció con mentiras, redactó un contrato falso, falsificó su firma, recibió el dinero, cambió la cerradura y durante todo ese tiempo lo llamó 2 veces para asegurarse de que usted no regresara antes de tiempo. Eso no es un error, es un fraude premeditado. Me recargué en la silla, sintiendo el peso de cada palabra. Y Daniela, su esposa, ese es otro tema. Vamos a investigar si ella participó activamente o solo sabía del plan. Si sabía y no lo detuvo, podría ser cómplice. Si participó, es coautora. Por ahora no tenemos evidencia directa contra ella. Pero estaba en la casa cuando Tomás me dijo del viaje. Estaba ahí cuando él me preguntaba por las fechas. Eso no prueba participación activa, solo prueba que estuvo presente. Necesitamos más. Llamadas, mensajes, movimientos de dinero a su cuenta. Asentí despacio. El licenciado cerró la carpeta. Don Sergio, la citación judicial llegará a la casa de Tomás en los próximos días. Cuando la reciba, va a saber que esto es real y probablemente va a intentar contactarlo. ¿Qué hago si me llama? No negocie nada. Si él insiste, que todo sea por conducto de abogados y por escrito. Y si viene a buscarme, no se quede solo con él. Si viene, pídale que hable con su abogado. No negocie nada directamente. No acepte promesas. No firme nada que él le dé. Salí del despacho con una carpeta llena de documentos y el corazón lleno de piedras. Caminé por el centro de Guadalajara sin rumbo fijo. La gente pasaba a mi lado riendo, hablando, viviendo vidas normales, y yo llevaba en la mano la evidencia de que mi hijo había cruzado una línea que no se cruza. Pensé en su infancia, en las veces que lo llevé a la escuela, en las veces que le enseñé a andar en bicicleta, en las veces que lo abracé cuando tenía miedo. ¿Qué pasó con ese niño? ¿Cuándo se convirtió en alguien capaz de hacerle esto a su propio padre? No tenía respuestas, solo tenía el peso de la realidad. Y la realidad era esta. Mi hijo no había cometido una traición familiar, había cometido un delito, y ahora iba a pagar las consecuencias. Mi hijo no había cometido una traición familiar, había cometido un delito. La llamada de Tomás llegó exactamente 15 días después de que presentamos la denuncia. Yo estaba en el hotel cuando sonó mi teléfono. Vi su nombre en la pantalla. El corazón me dio un vuelco. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. «¿Papá?» Su voz sonaba diferente, tensa, casi quebrada. «Dime, Tomás». «Papá, necesito hablar contigo. Urgente». «¿De qué?» «Tú sabes de qué. Me llegó una citación del Ministerio Público. Dicen que falsifiqué documentos, que cometí fraude». «Papá, esto es un error. Yo solo...» «¿Tú solo qué, Tomás?» Silencio. «Yo solo... necesitaba el dinero, papá. Tengo deudas. La empresa donde trabajaba quebró. No tengo ingresos. Daniela está desesperada. Pensé que podía... Pensaste que podías vender mi casa sin mi permiso. No iba a venderla de verdad.
Solo iba a usar el anticipo para salir del problema. Después iba a arreglar todo. Iba a devolverle su dinero a ese tipo. ¿Ibas a qué, Tomás? A falsificar más documentos, a inventar más mentiras. Papá, por favor, podemos arreglar esto. Yo te devuelvo las llaves. Tú hablas con ese hombre. Le decimos que fue un malentendido. Y todos quedamos en paz. No funciona así. ¿Por qué no? Porque ya presenté una denuncia penal. Porque hay un abogado involucrado. Porque hay testigos. Porque hay pruebas. Escuché cómo se le cortaba la respiración. ¿Tú me denunciaste? Yo defendí lo que es mío. Y defendí a un hombre honesto que tú engañaste. Soy tu hijo, y yo soy tu padre, el padre al que le robaste. No te robé, solo tomé prestado. Tomás, no me hables como si fuera idiota. Falsificaste mi firma. Recibiste 400,000 pesos de un hombre que creyó tu mentira. Cambiaste la cerradura de mi casa. Mientras yo estaba de viaje, tú estabas aquí destruyendo todo lo que construí en 30 años. Papá, no me busques más. Si quieres hablar, habla con tu abogado. Y que tu abogado hable con el mío. Papá, espera, colgué. Me temblaban las manos, el corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Pero lo había hecho. Había marcado la línea. Había dejado claro que esto ya no era un asunto familiar. Era un asunto legal. Tomás intentó llamarme 4 veces más esa noche. No contesté ninguna. Al día siguiente el licenciado me citó en su oficina. Don Sergio, tengo noticias. Dígame. La autoridad autorizó las primeras medidas para recuperar la posesión y ya había una diligencia programada para exigir la entrega de llaves y desocupación. Tomás tiene que entregar las llaves y desocupar completamente la propiedad. ¿Y si no lo hace? Se solicita el apoyo de la policía, pero no creo que llegue a eso. Tomás ya sabe que está en problemas serios. No va a arriesgarse a agregar resistencia a la autoridad a su expediente. ¿Ya recibió la citación? Sí. Tiene que presentarse el próximo lunes ante el Ministerio Público para rendir su declaración. Si no se presenta, puede meterse en un problema todavía peor. Asentí despacio. Licenciado, ¿hay alguna manera de que esto termine sin que Tomás vaya a prisión? El licenciado me miró con seriedad. Sí, si devuelve los 400,000 pesos a César, si acepta públicamente la falsificación, si firma un convenio reparatorio, y si usted y César están de acuerdo en no continuar con el proceso penal, entonces el juez podría considerar una pena suspendida o trabajo comunitario. Pero eso requiere que Tomás admita todo, que se declare culpable, que muestre arrepentimiento genuino, y sobre todo, que tenga el dinero para devolver. ¿Usted cree que lo tiene? No. Entonces el proceso seguirá su curso. Salí de la oficina con la fecha marcada en mi mente. Pronto, un oficial de justicia tocaría la puerta de mi casa, y mi hijo tendría que abrirla. Pasé los días siguientes en silencio. No salí del hotel. No hablé con nadie. Solo esperé. El licenciado me mantuvo informado por mensajes. El lunes por la mañana recibí un texto. Tomás se presentó ante el MP. Negó todo. Dijo que usted le dio permiso verbal para vender, que César malinterpretó las cosas. El Ministerio Público no le creyó. El caso siguió avanzando. El martes de la semana siguiente, Tomás contrató abogado. Su defensa es débil. Alega que no hay prueba de intención delictiva. El peritaje fue solicitado y, con una primera revisión, era evidente que esa firma no era mía. El miércoles por la mañana, día de la diligencia, el licenciado me llamó. «Don Sergio, ¿quiere estar presente cuando llegue el oficial?» «No». «¿Está seguro?» «Completamente seguro». Porque yo no necesitaba ver la cara de mi hijo cuando le abrieran la puerta. No necesitaba ver su vergüenza, su miedo, su rabia. No necesitaba escuchar sus explicaciones desesperadas ni sus promesas vacías. Lo único que necesitaba era recuperar lo que era mío,
y eso iba a suceder con o sin mi presencia. Entendido, dijo el licenciado. Le informo en cuanto termine el procedimiento. Colgué. Me senté en la orilla de la cama del hotel, con las manos juntas, mirando por la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal. Carros pasando, gente caminando, vendedores gritando, vida ordinaria. Pero para mí, ese día era el día en que todo cambiaba, el día en que mi hijo aprendería que las acciones tienen consecuencias, el día en que la justicia haría lo que la familia no pudo hacer. Cerré los ojos y respiré profundo. Yo no iba a tocar esa puerta otra vez. La próxima vez que se abriera, no sería con mi llave. El miércoles a las 11 de la mañana, mi teléfono sonó. Era el licenciado. Don Sergio, el procedimiento está terminado. Su casa ha sido restituida legalmente a su nombre. Tomás entregó las llaves. El oficial levantó el acta. Todo está en orden. ¿Cómo fue? Hubo una pausa. ¿Quiere que le cuente? Sí. El oficial llegó a las 9 en punto. Tocó la puerta. Tomás abrió. Daniela estaba con él. El oficial le leyó la orden de restitución. Tomás intentó argumentar. Dijo que era su padre, que había un malentendido, que necesitaban más tiempo. Le explicaron que había una diligencia que debía cumplirse, que recogiera lo indispensable y entregara las llaves. Me quedé callado, imaginando la escena. Daniela comenzó a llorar. Preguntó a dónde iban a ir. Tomás no respondió. Recogieron algunas bolsas con ropa. El oficial les pidió las llaves. Tomás las entregó. 3 llaves nuevas, las que había mandado hacer con el cerrajero. ¿Dijo algo más? Sí. Antes de salir, le dijo al oficial, mi papá me va a perdonar. Esto no va a llegar a juicio. El oficial no respondió. Solo levantó el acta y entregó las llaves al personal del despacho para resguardarlas hasta que yo llegara. Ahora las tengo en mi poder. ¿Quiere que nos veamos para que se las entregue? Sí, voy para allá. Llegué al despacho 20 minutos después. El licenciado sacó las llaves de un sobre amarillo. Brillaban, nuevas, sin las marcas del tiempo que tenían las mías. Las tomé en mi mano. Pesaban diferente. O tal vez era yo el que sentía todo diferente. ¿Y ahora qué sigue?, pregunté. Ahora usted vuelve a su casa y el proceso penal continúa. Tomás quedó sujeto al proceso. Tendrá que presentarse cuando lo llamen y cumplir medidas que el juez determine. Y cualquier intento de evadirlo solo le empeora el panorama. Más adelante vendrá la primera audiencia fuerte, donde se define si hay acuerdo o si esto se va a juicio. ¿Usted cree que haya acuerdo? Solo si Tomás consigue los 400,000 pesos. Y según lo que investigamos, él tiene deudas de tarjetas de crédito por más de 300,000 pesos, un préstamo personal vencido de 150,000 y debe 2 meses de renta del lugar donde vivía con Daniela. No tiene cómo pagar. Entonces va a juicio. Lo más probable. Salí del despacho con las llaves en el bolsillo. Tomé un taxi hacia mi casa. Cuando llegué, don Hernán estaba en su porche, como siempre. Al verme, se levantó. Don Sergio, qué bueno que ya está de vuelta. Gracias, don Hernán. Yo vi todo esta mañana. El oficial, su hijo saliendo con Daniela, parecían destruidos. ¿Usted habló con ellos? No. Daniela volteó a verme, pero no dijo nada. Tomás ni siquiera levantó la vista. Se subieron a un carro que los estaba esperando y se fueron. Asentí despacio. Don Sergio, ¿usted está bien? No lo sé, don Hernán, pero hice lo que tenía que hacer. Lo sé. Y fue lo correcto. Nos quedamos callados un momento. ¿Ya va a entrar a su casa? Sí. Si necesita algo, aquí estoy. Gracias. Caminé hacia la puerta principal, la misma puerta que había rechazado mi llave hace semanas. La misma puerta que me había dejado afuera como un extraño. Saqué las llaves nuevas, las metí en la cerradura, giré. La puerta se abrió, entré despacio, olía diferente, como si alguien hubiera vivido ahí sin permiso, como si el espacio mismo supiera que había sido invadido.
Caminé por la sala. Todo estaba en su lugar. Los muebles, las fotos, los adornos. Pero algo había cambiado. Algo invisible pero real. Fui al estudio. Abrí el cajón donde guardaba la escritura de la casa. Seguía ahí, intacta. Tomás no la había tocado, porque no la necesitaba. Su mentira no requería la verdad escrita. Me senté en el sillón de la sala, el mismo donde me sentaba todas las tardes a leer el periódico, el mismo donde mi esposa se sentaba a tejer, el mismo donde Tomás se sentaba cuando venía a visitarme. Cerré los ojos. ¿Esto era victoria? Había recuperado mi casa. Había defendido mi derecho. Había protegido a un hombre inocente, pero había perdido a mi hijo. O tal vez él se había perdido solo hace mucho tiempo, y yo apenas me estaba dando cuenta. Pensé en todas las veces que lo defendí cuando era niño, en todas las veces que pagué sus errores, en todas las veces que le dije, «Está bien, yo te ayudo». Lo había malcriado. Le había enseñado que siempre habría alguien que lo rescataría. No lo sabía. Pero lo que sí sabía era esto. Tomás había tenido una opción. Pudo haberme llamado durante esos casi 2 meses. Pudo haberme dicho, «Papá, estoy en problemas. Necesito ayuda». Y yo lo habría ayudado, como siempre. Pero no lo hizo. Eligió el camino del engaño, de la falsificación, del fraude, y ahora estaba pagando el precio. Abrí los ojos. La casa estaba en silencio. Un silencio pesado, un silencio que antes era paz y ahora era soledad, pero era mi silencio, mi casa, mi dignidad recuperada. Tomás había cambiado la cerradura creyendo que me estaba dejando afuera, creyendo que podría construir su mentira sin consecuencias, creyendo que yo nunca me enteraría, o que si me enteraba, no haría nada. Pero se equivocó. Porque al cambiar esa cerradura no me encerró a mí afuera, se encerró él adentro de su propio delito, de su propia trampa, de su propia destrucción, y ahora la puerta que él cerró con tanto cuidado se había abierto, pero no para él. Me levanté del sillón, caminé hacia la ventana, miré la calle, la misma calle de siempre, la misma vida de siempre, pero yo ya no era el mismo. Mi hijo cambió la cerradura creyendo que me dejaba afuera y terminó encerrado.